Muy buenos días, Norman. ¿Cómo estás? Estimado Julio, y a todos los que te siguen a través de RTL, muy buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar contigo. Bien, la primera cosa que uno nota, y lo voy a hablar también con Eduardo Recoba, un gran economista que va a estar conmigo en unos momentos, es que acá hay un problema muy serio, ¿no? Las obras públicas en el Perú, por ejemplo, para eventos como APEC, mira tú lo que ha pasado ayer, y lo tomamos como si fuera normal. China ha tenido que donar camionetas, motocicletas para que se pueda proteger a los dignatarios que asisten a APEC. Es una cosa indignante. ¿Cómo es posible que un país no tenga prevista la flota mínima, los recursos mínimos? Eso es como que fuéramos un país del último rincón del África, ¿no? Del Sahara. O sea, no es posible y eso se toma como normal. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Qué cosa demuestra esto? Demuestra incapacidad del Estado para generar los mecanismos de adquisición rápida, en realidad. Eso lo hemos visto en todos los gobiernos regionales, estimado Julio. Verás, un gobierno regional para que adquiera una flota de camionetas pick-up, por ejemplo, para la policía, les toma 1 año o 2 años todo el procedimiento y el papeleo, aun cuando tengan ya el dinero. Eso revela, pues, total ineptitud y un desfase brutal de la ley de contrataciones, que es burocrática, poco ágil, totalmente un telaraña. Eso es lo que están viendo. Hay el régimen de emergencia que se podría haber adoptado siendo APEP algo tan importante y con previsión haber hecho las compras. Es decir, el régimen de emergencia permite una compra rápida, inmediata. Y yo creo que ese es un tema que tiene que ser manejado por el Estado. El problema, Julio, del régimen de emergencia es la corrupción, que como tú bien sabes, siempre se ha usado, pues, cada que hay temas de emergencia, lo que termina engordando sus arcas son las autoridades. La corrupción es el tema de fondo también acá, Julio. Es un problema grave que adolece el país por años. Pero para una reunión que reúne tantos países, en realidad debe haberse adoptado alguna medida especial, ¿no te parece? Se hacen leyes especiales para tantas cosas que uno realmente indigna que a un país como el nuestro le regalen, cuando ya no es un país pobre, le regalen las cosas que se necesitan para dar protección. Bien, yo quisiera pasar a otro tema. Yo dudo que los congresistas, no todos, pero la gran mayoría, y algunos incluso ministros de Estado, hayan valorado adecuadamente la importancia que este foro tiene para el futuro y para el desarrollo del país. Ni siquiera conocen adecuadamente. Estoy seguro que si tú lo preguntas a muchos congresistas, probablemente ni siquiera saben qué es APEC. Bueno, tú sabes lo que estás hablando y es verdad. Es probablemente cierto de que no hay conciencia, porque además hace rato en el Perú, bajo este gobierno ya no hay conciencia de qué cosa es lo que le interesa al Estado. Mira tú, la renuncia al avenir de varios presidentes nos marcan, y todos diciendo que el problema es de seguridad. Te cuento porque ayer me han visitado algunos periodistas chinos para preguntarme una serie de cosas, y al final yo le dije, ¿por qué están preguntándome todo esto sobre la inauguración de Chancay? Porque hay incertidumbre, el gobierno chino tiene que decidir si el presidente Xi Jinping viene a inaugurar o no. Me lo dijeron claro a nivel de confidencia, ¿no? Pero mira tú, o sea, están considerando la posibilidad de que no venga a inaugurar Chancay, que es lo principal para el Perú, sino que venga simplemente a la cita de APEC y se tome su avión de regreso. ¿Y qué dijeron? Porque las razones de seguridad del Perú no nos dan garantías. Además, el presidente de Finlandia y el de Costa Rica no vienen, y parece que son varios más, son como 6 que no van a venir por la situación de seguridad del Perú. Si me permites, yo creo que el tema de la inseguridad ciertamente es bastante serio, es crítico, pero no veo que eso, por ejemplo, pueda afectar la llegada de los presidentes. El problema aquí es, a mi juicio por lo menos, yo creo que el cálculo que están haciendo de visitar o no a la presidenta más impopular del planeta, y qué tanto le suma a ellos realmente que salgan en esa foto, por ejemplo, el presidente de Finlandia, un presidente obviamente democrático, ¿qué tanto le sumaría estar allí visitando a uno de los países con una presidencia y un sistema político de los más desprestigiados del planeta? Creo que por ahí también va la evaluación. Claro que sí. Yo creo que acá hay otro tema que al cual quisiera referirme, es cómo resolvemos la crisis, ¿no? Porque mira, ha habido 2 días de paro y el gobierno sale ufano a decir de que se ratifica el gabinete, que se quede el ministro del Interior. La presidenta se pone muy agresiva, muy agresiva hace unos días con la prensa, demuestra no tener un raciocinio, digamos, diplomático, básico para poder tratar esto, y hay una extraordinaria presión sobre muchos sectores empresariales para que dejen pasar los BRICS,
la reunión de APEC, para poder tener después de eso, bueno, que haya pues todas las manifestaciones y protestas que hay. Esta presión ha sido sobre los sectores laborales y también sobre los sectores empresariales. Entonces, en realidad se ha dividido un poco la protesta en el Perú, y hay un sector que está planteando hacer el paro, o sea, hacer un nuevo paro, pero en plena sesión de los BRICS, y además, como he dicho hace un rato en el editorial, encima de todo el colmo, en los días feriados, pues, ¿no? O sea, estamos entrando en por la falta de respuesta, por la falta de una reacción positiva del gobierno, que debería ser llamar a los dirigentes a conversar, a dialogar, a resolver la situación, diciéndole y explicándole las razones de Estado para esto. Están más bien procediendo a intimidarlos, a tratar de cuadrarlos, y eso está teniendo un pésimo resultado. No creo yo que el mensaje del gobierno no puede ser peor en estos momentos, que se requiere tranquilidad, ¿no? Yo creo que a nivel comunicacional, a nivel de conversar con el pueblo, evidentemente hay serísimos rezagos. Es muy mala la estrategia del gobierno, y máxime si tiene tan poca aceptación. Yo considero, estimado Julio, que lamentablemente, y coincido contigo, quienes están dirigiendo las carteras más importantes que deben llevarnos a dar la seguridad, hace tiempo que el saco les queda muy, muy grande, y hace tiempo que debieran haber reflexionado y pensado en el país. No es posible, pues, que en las últimas 24 horas, como ya se señaló, haya cerca de 8 muertos en Lima, hermano. Esto, como tú dices, ya se parece al San Salvador, y esas cifras, al San Salvador previo a Bukele, obviamente, esas cifras hacen pues que la gente empiece a buscar alternativas más de mano dura, de un gobierno que busque tener más claro cómo luchar contra la corrupción, contra la delincuencia y el sicariato, y eso obviamente son normalmente ofertas que siempre los extremos te ofrecen, y que ya sabemos dónde terminan. Claro, claro. Aquí hay una última cosa. ¿Cuál sería la salida para ti? Porque hay gente que dice que hay que aplicar el artículo 46 de la Constitución para desalojar del poder al Congreso, porque ya es ilegítimo, puesto que ha violado la Constitución, la ha cambiado sin tener autorización para poderlo hacer, y ha hecho una serie de tropelías que atentan contra las instituciones. Y dicen, hay que aplicar el artículo que dice... A ver, tú dinos qué dice ese artículo. Bueno, ¿y cuál es el artículo 46 de la Constitución Política es un artículo muy interesante, estimado Julio, en tanto que dice pues que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Además, dice en su segundo párrafo ese artículo, no dice pues que la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos, nos dice, los actos de quienes usurpan las funciones públicas. Es decir, el derecho de insurgencia, de acuerdo a la Constitución, creo que si uno lee, evidentemente permitiría y garantiza que el poder lo tiene el pueblo, pero dice para un gobierno usurpador. Y eso sí hay que ser claros también, Julio, y responsables. El Congreso actual que tenemos legislando y el Ejecutivo que tenemos en el gobierno son poderes de Estado que están representados por políticos que legalmente están en el poder. El problema es de la legitimidad que tienen, no son usurpadores, porque si bien es cierto, hay unos que dicen, no hemos elegido a Dina como presidente, correcto, pero siempre se elige una fórmula presidencial. Son ilegítimos. Son ilegítimos, que es distinto, y no veo que acá haya previsión pues para la ilegitimidad. Por eso es que la democracia ofrece la posibilidad de alternancia en el poder. Si esta gente está mal representando, haciendo un uso tan malo de su cargo que el pueblo les ha encomendado, pues esperemos que seamos todos conscientes y que en las próximas elecciones podamos castigar con el voto a todos estos partidos y a todos estos ciudadanos que tanto daño están haciendo al país y a la gobernabilidad. No hay que reelegir de ninguna manera a los congresistas que actualmente están en el poder. Muchas gracias, Norman. Muy agradecido, muy ilustrativas tus opiniones, y estaremos contigo en cualquier otro momento. Norman Coronel, analista, además formado en la Universidad de Londres, en Inglaterra, y le agradecemos mucho su presencia. Gracias.